Hola, hola, bendiciones. Estamos en el lunes de la semana 14 del tiempo ordinario. Ayer había un bello relato de cómo Jesús envía a sus discípulos, a aquellos 72, que representaban hasta cierto punto la totalidad de aquellos elegidos y de aquellos que han decidido poner su mirada en Cristo, para dar un mensaje de esperanza, para ser pues portavoces de la buena nueva. Que la buena nueva no es únicamente un conjunto de doctrinas, un conjunto de enseñanzas, es una certeza, porque la buena nueva, el Evangelio de Dios, es su Hijo Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado por nuestra salvación. Entonces, muchas veces el problema que podemos entender o que podemos precisar a veces cuando nos enfocamos a vivir la fe, es creer que la fe o que el Evangelio o que la palabra de Dios es únicamente lo que encontramos en letras. Los libros, la doctrina, los documentos y obviamente cada uno de esos textos nos ayudan a comprender mejor el camino que debemos seguir para alcanzar la santidad. Pero vivir el Evangelio es vivir una amistad con Cristo y entender que esa amistad con Cristo es una amistad ante una persona que está viva, una persona que está a mi lado, una persona que camina conmigo. Yo les pongo un ejemplo, digamos, si usted está en un ejemplo tal vez de los más sencillos o los más llanos, si usted va a hacer algo incorrecto, pero está a la par de alguno de sus papás o de algún ser querido, usted no lo va a hacer porque están ellos. Ahora bien, ¿cuánta certeza tenemos constantemente de que Jesús está con nosotros en todo momento y en todo lugar? De que Jesús nos mira inclusive en nuestros momentos más solitarios. No tenemos propiamente esa noción, no tenemos propiamente esa mentalidad. Y por eso es que muchas veces nos cuesta tener fe. Porque Jesús no deja de ser simplemente ideas abstractas, porque aún no hemos encontrado ese momento de intimación con Él. No hemos logrado darnos cuenta de que su presencia es real, de que su presencia es sensible, de que Él verdaderamente está en medio de nosotros. Y hoy pues propiamente también continuando con los textos, vemos en el Evangelio de Mateo un relato que encontramos en los tres sinópticos, tal vez con algunos con más detalle, otros con menos detalle, que es pues justamente ese texto de esas dos curaciones que realiza Jesús, cómo Él se encamina hacia la casa de aquel jefe de la sinagoga llamada Jairo. En este caso pues Mateo no nos presenta el nombre del personaje, y cómo mientras va Jesús acercándose a pues propiamente la casa de ese jefe, pues una mujer que tenía flujos de sangre que conocemos como la hemorroísa, que ya había pues desperdiciado todo su dinero en médicos y ninguno podía curarla, pues busca a Jesús y tocándole el manto alcanza la salvación, alcanza esa curación. Entonces, qué importante es ese pues brinco que nos da la fe, de ir al encuentro de Jesús, de ir a su búsqueda. Jesús siempre va a estar dispuesto para nosotros, pero es claro que como cualquier persona de respeto, como cualquier persona de bien, usted no entra en una casa suya si no le autorizan el acceso. Jesús de la misma manera, Jesús entra en nuestra vida y hace todo lo bueno que quiere hacer para nosotros si nosotros le autorizamos pues justamente ese ingreso, esa oportunidad de restaurar toda nuestra vida. Y ahí es donde entra también el tema de la fe, que nos amarra propiamente a lo que decíamos al principio. Para nosotros verdaderamente descubrir esa presencia real de Cristo en mi vida, la razón me puede dar pautas para entenderlo. Podemos, al leer la Escritura, al ver ciertas situaciones en nuestra vida, cómo nos hemos ido librando de algunas situaciones, cómo hemos ido experimentando algunas cosas extraordinarias,
pues cómo Cristo actúa, pero es solo la fe donde nosotros podemos decir verdaderamente que todo lo que está ocurriendo en mi vida es por una gracia especial de Dios, y sobre todo también como si los momentos que estoy viviendo en circunstancias propias o puntuales de mi existencia no son de las mejores, saber que por el amor que Dios me tiene y por el amor que yo le tengo, todo terminará saliendo para bien. Hoy hay algo muy, muy interesante y creo que también se refleja mucho en nuestra realidad actual, que es un ambiente de pesimismo, o un ambiente, podemos marcar, de una realidad. Porque dice el texto que cuando Jesús llega a la casa de Jairo, ya había un tumulto de gente y había un grupo de flautistas. Los flautistas eran muy usados en la época de Jesús, como cuando se daba la situación de un deceso, como para marcar una cierta solemnidad, un cierto aire como de, a través de la música, pacificar a aquella familia doliente y todas las personas que estaban con ellos. Entonces ya el panorama, bueno, aparte que a diferencia de Marcos y Lucas, Mateo nos pone que Jairo llega a la presencia de Jesús pidiéndole por su hija muerta. Mateo utiliza ese recurso como para profundizar más la figura de Jesús como Mesías. Recordemos que Mateo escribe su evangelio principalmente para la comunidad judía, y a través de referencias proféticas y gestos, él quiere darle a entender al pueblo que Jesús era justamente el Mesías. Y el signo propiamente, o mejor dicho, la marca del Mesías eran esos signos que conocemos como milagros, y obviamente el portento de levantar a una persona de entre los muertos marcaba muy fuerte justamente esa tendencia y esa mirada hacia Jesús como Mesías. Entonces, bueno, ya el ambiente que estaba alrededor de esta muchacha, pues nos reflejaba ya una situación, pues ya de muerte funeraria, a lo que Jesús levanta y dice, no está muerta, solo duerme. Y es lo que al final, y con esto cierro, es la invitación de nosotros actualmente. Yo sé que vivimos en un ambiente de muchas flautas funerarias. Hoy se nos dice pues de que la sociedad está muerta, que la sociedad está perdida. De hecho, pues lastimosamente en estos días me quedo con dos circunstancias muy difíciles, que son, por ejemplo, el deceso de un joven de 19 años, un muchacho de fe, un estudiante, que se le quitó la vida por un celular. Y pues también por otro lado, unos asaltantes que fueron vapuleados en una comunidad. Y al final uno dice, ok, ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Desde cuándo ha perdido tanto el valor de la vida humana? ¿Desde cuándo tenemos que anteponer lo material antes que la vida de las personas? ¿Qué pasa? Que tengo que preocupar más por el tener que por el ser. Y dentro de toda esa amalgama de situaciones, pues al final tenemos que acercarnos humildemente al único lugar donde la vida verdaderamente tiene sentido, que es a los pies de Jesús. Y ahí es donde nos damos cuenta que tenemos un amor único. Como únicos somos cada uno de nosotros, donde no tenemos necesidad de compararnos con nadie, donde no tenemos necesidad de buscar en los demás una aceptación ni forzarla. ¿Por qué? Porque ya en sí mismo yo soy una obra de arte. Y confiando en el Señor, que a pesar de mis debilidades y mis caídas, Él sigue creyendo en mí. Entonces, qué importante se vuelve, y con esto termino, que nos acerquemos a Jesús, que no escuchemos esas flautas, que no escuchemos esos llantos, que no escuchemos ese negativismo del entorno, porque inclusive dice que cuando Jesús echa a esas personas se burlan de Él. Hoy a veces el evangelio es una burla para mucha gente. Creer es un motivo de burla para muchos. Y entonces ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que esas burlas verdaderamente son de personas que no saben la riqueza de nuestra fe.
y que viven más sumidas en un ambiente de negativismo que de bendición. Y a nosotros nos corresponde de una u otra manera, con un testimonio fuerte, con un testimonio cercano, dar ese ejemplo y compartir con nuestra vida la luz de Cristo. Que Dios te bendiga y una muy feliz semana. Un abrazo fuerte.